Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, muy buenas amigos oyentes, sean todos bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días aquí en la mesa de trabajo de este programa radial compartimos una investigación, un tema que siempre hemos querido presentarles, pero para que ustedes ni lo rechacen ni lo acepten, sino que más bien lo comprueben, lo amplíen. Y de esta manera ustedes también logren la certeza en la búsqueda de la verdad. Es básicamente un elemento de inspiración para que ustedes sigan adelante con este hermoso camino que nos lleva a la verdad. Bien, en esta oportunidad estamos acompañados de Salim Hasir, de Juan Manuel Pombo y, bueno, el segundo programa que ya nos acompaña, Ronald, nuestro compañero Ronald, oyente de la emisora y hoy se integra, o desde la semana pasada se integra a los programas de RCPC. Bienvenido, Ronald. Y el tema que estaremos compartiendo para todos ustedes es el tema de los anuncios de la Tercera Guerra Mundial. Vivimos momentos tensionantes que podrían desatar una guerra de repercusiones mundiales. Existen antiguos anuncios que advierten de lo inevitable de una tercera guerra mundial. Hoy vamos a descubrir estos mensajes y qué esperanza también nos prometen. Saludamos a Salim. Bienvenido, Salim, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil. Un saludo para mis compañeros de mesa, para los oyentes que ya se conectan al Facebook y a la página de la emisora. Y esperamos recibir sus comentarios y mensajes sobre el tema que vamos a compartir, que pues es un tema muy importante por el momento en que estamos viviendo y sobre todo lo que tú mencionabas en la introducción. Se nos anunció que era inevitable, sin embargo, hay una esperanza que también vamos a tocar. Así que sean todos bienvenidos. Bienvenido también, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Neil, un saludo para ti, para los compañeros de aquí de la mesa de trabajo y también para todos nuestros queridos oyentes que ya están en sintonía. Ya vemos que están reportando sintonía en el Facebook Live. Y bueno, vamos a estar analizando un poco lo que hay de fondo en las señales que vaticinan esta Tercera Guerra Mundial. Bien, bienvenido, Ronald. ¿Cómo estás? Hola, Neil, muy bien. Un saludo para Salim y para Juan Manuel. Aquí con todas las ganas de desarrollar este tema. Interesante, a ver a qué conclusiones sacamos. Y por fin a ver si nos arrojamos claridad sobre lo que es el acontecer que nos espera con esta Tercera Guerra Mundial que se nos avecina. Claro. Bienvenido nuevamente, mi hermano, aquí a los micrófonos y la mesa de trabajo de investigaciones de Descubriendo. Como decía Salim, estamos a través de rcpc.co, la página de la emisora, también a través de la aplicación para móviles Android RCPC Lite, que ya pronto, hablando con nuestro compañero Dexter, será remontada, ¿no? Sí. Reincorporada la aplicación en Play Store para que ustedes ya puedan descargarla. Ya logramos pues hacer los ajustes para poder tenerla nuevamente, ya casi. Y también estamos a través del Facebook Live, nos pueden escribir en este chat reportando su sintonía o cualquier aporte que quieran hacer o pregunta al respecto. Bien, el tema de la Tercera Guerra Mundial es un tema que, bueno, a nadie le gusta tocar porque es un tema pues que asusta porque estamos hablando de guerras, de muertes y sobre todo una Tercera Guerra Mundial que sabemos que sería una tercera guerra con unas consecuencias bastante catastróficas. El desarrollo de las armas nucleares, termonucleares, que en este momento tienen los ejércitos, vaticinaría pues un desastre descomunal. Por eso siempre pues no queremos tradicionalmente complicarnos o perturbarnos la vida hablando de una tercera guerra. Eso lo hablaba incluso con una oyente hoy que decía que invitando a otras personas a ver el programa, la reacción era esa, ¿no? ¿Para qué perturbarse con estos temas si lo que queremos es un crecimiento espiritual, ¿no? Entonces hay una tendencia
hay una separación entre el proceso o los procesos de avance espiritual y procesos como para estar pendiente de lo que significa una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces hoy vamos a unir esos dos caminos, es decir, por qué personas que están en busca de la verdad y en busca de un crecimiento espiritual tienen que tener elementos de conocimiento para saber todo sobre este conflicto que al parecer en los anuncios se le conoce como inevitable. Entonces, si es algo inevitable, que se ha dicho que es inevitable, tenemos que prestar atención. ¿Y para qué y por qué? Es lo que este programa en el día de hoy pretende resolver de manera inicial, por supuesto. No queremos decir con esto que nosotros tengamos todas las respuestas resueltas. Bien, muchachos, entonces, como decía en la introducción, hay mensajes muy antiguos que hablan de que en un futuro determinado la humanidad viviría un conflicto que, de acuerdo a esas definiciones, no hemos vivido aún, ¿verdad? Porque es cierto que durante mucho tiempo de la historia de la humanidad siempre hemos vivido agitados por la guerra. Entonces, ¿cómo diferenciar estos mensajes con lo que hoy estamos esperando como Tercera Guerra Mundial? También es otro de los objetivos de este programa, Salim. Bueno, este programa está enlazado con el que tocamos el viernes anterior a través del YouTube, el programa televisivo, cuando hablamos de Jared Kushner, ¿no? Y ahí tocamos un evento que está muy cercano a sucederse y es el tema de la paz, el posible tratado de paz que se firmará en Oriente Medio entre judíos y palestinos. Y esto es un evento que para muchos puede ser muy positivo, para otros quizás pase desapercibido, pero para quienes nos hemos dedicado parte de nuestra vida, como tú decías, Neil, en búsqueda de esa verdad, nos topamos con conocimientos muy antiguos y proféticos que anuncian señales que preceden a sucesos que van a cambiar la forma en que la humanidad lleva la vida sobre este planeta, y uno de esos eventos es una tercera guerra mundial. Tú decías que la guerra siempre nos ha acompañado pues, en el desarrollo de la humanidad, eso es cierto. Guerras siempre han habido. Ese es uno de los discursos que la gente arroja cuando dice que las guerras son señales del fin del tiempo. Siempre han habido guerras. Sin embargo, hubo dos guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron distintas a todas las guerras anteriores. Distintas, ¿por qué? ¿Qué las hizo distintas, la Primera y Segunda Guerra Mundial? Exacto. En el contexto mundial histórico de las guerras. Sí, bueno, una de las cosas que la hacen diferente es la cantidad de países involucrados. Si hablamos de las guerras antiguas, siempre eran dos bandos, dos países. Dos imperios, o un imperio con una colonia que se quería. O un imperio con un grupo rebelde, siempre era así. Era muy difícil, o es muy difícil encontrar una guerra que abarque varios países. Bueno, como mucho, de pronto en estas guerras milenarias se pudieron unir algunos bandos en contra de un imperio poderoso. Pero no del número ni la potencia que tenían, obviamente, los aliados que conformaron la guerra y el bando contrario de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el tipo de armamento. Las armas con que se enfrentaron los hombres en las guerras durante toda la historia. Claro, obviamente ametralladoras, bombas, granadas, todo tipo de armamento que fue utilizado en estas guerras mundiales para ese enfrentamiento. Y un tercer aspecto, que no puede pasar desapercibido, es el número de muertes que arrojó la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, aproximadamente unos de 10 a 12 millones de muertes. Claro. Y la Segunda llegó casi a los 70 millones de muertes. Claro. Eso no se había visto. Le pediríamos a nuestro compañero Ronald que se coloque mejor de este lado. Por favor, Ronald, con tu silla, no importa que pases por encima de la cámara para que podamos observarnos todos aquí en vivo en el Facebook Live. Que acomodándonos, no importa, se desconectó la luz, por favor, Salim. Allí, exacto. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Eso demuestra que estamos en vivo. Sí. Esto no fue improvisado. Bueno, bien, decía esos tres aspectos: el número de países involucrados, el tipo de armas y la cantidad de muertes. Hay más, pero y la cantidad de soldados, por ejemplo, también puede ser una. Sí, voy a dejar esos tres allí. Perdón, el tercero no lo escuché bien. El tercero es el número de muertes que dejó la guerra. Las bajas. En unas guerras habían miles de muertes,
o cientos, pero la primera dejó de 10 a 12 millones de muertes y la segunda casi 70 millones de muertes. Ahora Eso imagínate no se había visto antes. las repercusiones en esos 3 mismos puntos de una tercera. Exactamente. Primero porque habrán más naciones involucradas. Ese es uno Sobre de los todo puntos. con el mundo polarizado como en este momento Claro, está. los aliados, los terroristas, el mundo árabe, es decir, hay muchas potencias desde el punto de vista económico y armamentístico. El tema de las armas, si comparamos las armas de la Primera y Segunda Guerra Mundial con las que hay ahora, son obsoletas. La capacidad y las bombas que tienen las grandes potencias dejan en casi que un chiste. Ahora, otra cosa, Ajá. recordemos que en la Segunda Guerra Mundial que se lanzó la bomba atómica, en ese Supuestamente momento, la primera en la historia. la primera en la historia, supuestamente, porque pues ya sabremos que anteriormente a la historia que conocemos, también hubo guerras muy fuertes, atómicas incluso. Pero fíjate que en el 1945 se desata o se lanza esta bomba atómica y solo eran los Estados Unidos que la tenían. Sí, exacto. Ahora son muchas otras naciones las que tienen también un armamento nuclear que sin duda alguna nos hace pensar de los efectos tan negativos, tan destructivos que podría generar esto. Bien, bueno, una vez tocado estos puntos, decía que esto está asociado a lo que hablamos la vez pasada con el tema de la paz, ¿no?, que se intenta firmar en Oriente. Sabemos que hay un conflicto milenario entre estos dos pueblos y que, bueno, detrás de ellos hay unas potencias que respaldan. Entonces voy a empezar enlazando con dos conocimientos, pues uno más antiguo que el otro. Estoy hablando del documento bíblico y un mensaje que fue entregado en los años 70 a Enrique Castillo Rincón en un contacto con mensajeros de las Pléyades para empezar a sentar unas bases en el tema. ¿Por qué voy a tocar estos dos? Porque básicamente nos dan la misma señal de la paz. En el primero está Primera de Tesalonicenses 5:3. En esta dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto lo envía Pablo de Tarso a los tesalonicenses, anunciando que en un momento específico de la humanidad se hablará de paz y seguridad, pero será aparente, pues ya que esa es la señal de que vendrá destrucción. Y en el mensaje que le entregan a Enrique Castillo, los pleyadinos, que ya hemos hablado muchas veces acá de ese contacto, le dicen que antes de lo que sería una tercera guerra mundial habrán pequeños conflictos que parecerían intrascendentes, pero que dejarían las heridas abiertas para un enfrentamiento mundial. Y ahí se decía de que al principio no se utilizarán armas nucleares. Eso será después, cuando todas las naciones del mundo estén hablando de paz y los hombres hayan alcanzado las claves para la convivencia. Es decir, que el enfrentamiento global con armas termonucleares será en un momento donde la humanidad no estará preparada para asumirlo. Es decir, cogerá de sorpresa. O en el momento en que creyó haber superado diferencias. Exactamente. Entonces, eso es importante porque estamos hablando Esa de es una señal. Es una señal que nos estaría advirtiendo exactamente que estaríamos pronto a un desenlace nuclear, ¿no? Claro, paradójicamente la señal es la paz. Paradójicamente. Irónicamente, sí. Sí. Entonces, por eso ahí enlaza el programa que hicimos el viernes anterior cuando hablamos del plan de paz para Oriente Medio de Jared Kushner, que es una de las heridas abiertas, bien abiertas, que podrían desatar o ser la chispa para una confrontación internacional. Claro, y el mismo mensaje dice que habrá un traidor que es quien romperá el pacto de paz, y bueno, ahí ya se desencadenará la tercera guerra mundial. Sin embargo, usted nos puede estar escuchando porque este tema, pues como tú decías, a mucha gente no le gusta, y de pronto usted no crea ni en la Biblia, ni crea ni en profecía, ni en extraterrestres. Y era, bueno, eso de la tercera guerra mundial puede ser un cuento, pero entonces también vamos a analizar lo que está ocurriendo en la actualidad para entender que desde el punto de vista geopolítico nos dirigimos a un enfrentamiento. Hombre, y si ya sucedieron 2 guerras mundiales con las consecuencias que eso trajo, ¿quién nos puede decir que no va a suceder una tercera guerra mundial? Claro. Entonces, bien, entonces, pero en el documento bíblico encontramos registros sobre el anuncio de la tercera guerra mundial o de una guerra total, Mateo 24. Mateo 24 advierte de guerras y de rumores de guerras. Y eso es justamente lo que ha pasado desde que se desató la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial,
los rumores de guerra con la Guerra Fría y los rumores de guerra que vuelven a incendiarse desde que se polarizó el mundo con el tema de aliados y terroristas después de la caída de las Torres Gemelas. Entonces, esos rumores de guerra son las tensiones, esto que decíamos en la introducción, momentos tensionantes que podrían desatar una guerra, los rumores. Pero también se hace mención a la guerra de Armagedón en el Apocalipsis. Tenemos entonces la profecía de Mateo 24 a nivel bíblico, que ustedes pueden leer, amigos oyentes y televidentes, y también la profecía de Apocalipsis cuando se hace mención de una gran confrontación en el valle de Megido, de Armagedón, como se conoce. Sí, ahí Apocalipsis lo anuncia. Entonces, damos estas profecías iniciales, estos anuncios, para hacer la introducción. Entonces, yo invitaría a los compañeros que de pronto tienen aquí, Juan, Ronald, noticias y datos sobre qué es lo que está ocurriendo actualmente desde el punto de vista político, económico, porque esos son indicios que nos van a ir ubicando en esto que estamos hablando, en una posible tercera guerra mundial. Bueno, hay que analizar primero, también enlazando un poco con lo que tocaba en el programa anterior, que la paz es un momento, un espacio transitorio entre una guerra y otra guerra. Ese es el momento, el espacio que se considera la paz. Entonces, bajo ese punto de vista, hay una noticia acá que predice un poco de lo que va a ser o cómo va a ser la tercera guerra mundial, y esto lo dice Elon Musk. Este personaje, él es el exdirector ejecutivo de Tesla. Él dice que está preocupado porque los avances tecnológicos están sumamente avanzados en esta época, y él dice que la tercera guerra mundial no se va a originar por Corea del Norte. ¿Por qué? Porque Corea del Norte no tiene esa capacidad tecnológica para desarrollar, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es lo que dice este señor Elon Musk, que lo está preocupando. Él dice, Corea del Norte debe estar abajo en nuestra lista de preocupaciones por el riesgo que implica para la civilización. En mi opinión, la competencia por la superioridad en la inteligencia artificial a nivel nacional será la causa más probable de una tercera guerra mundial. Y esto lo dice después de una pronunciación de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en donde dice que la inteligencia artificial es el futuro no solo de Rusia, sino de toda la humanidad. Y aseguró que quien quiera que sea líder en este campo será gobernante del mundo. Entonces, las predicciones de este ex director ejecutivo de Tesla va directamente a ese avance tecnológico que están presentando actualmente las grandes potencias. Hay algo importante también, y es el aspecto de la economía. Recuerden que las dos anteriores guerras fueron precedidas por crisis económicas, la de 1907 y el crack del 29. Y obviamente la crisis económica nos está anunciando de que el mundo, desde el punto de vista económico, se está preparando para invertir los grandes élites en el tema de la guerra, porque les deja demasiadas ganancias, ¿no? En el tema de la construcción, el tema de venta de armas. Y recordemos que desde 2008 se sufrió una depresión económica y de alguna forma aún no nos hemos recuperado. Incluso el tema económico en muchos países que pues dicen ser grandes potencias también no ha pasado o está pasando por su mejor momento. Ese es otro punto a revisar. Cuando uno toca este tema, amigos oyentes, lo que uno más quisiera saber es que si es verdad que podríamos estar enfrentados dentro de muy poco a una tercera guerra mundial. Es decir, que si nuestra generación, esa sería la mayor pregunta o la pregunta de mayor interés cuando uno toca o aborda ese tema. ¿Será que esta generación en la que nosotros estamos viviremos una confrontación de carácter mundial, una guerra mundial? Entonces podríamos recurrir a los anuncios ancestrales, a los anuncios de la antigüedad, de los mensajeros del ayer, de los grandes profetas, para ver qué dicen esos mensajes que nos puedan dar a nosotros luces para respondernos esa pregunta. Pero aparte de eso, cuando uno hace, aparte de eso, por supuesto, porque ahorita lo vamos a unir, pero aparte de eso, solo basta con hacer un análisis de la situación económica,
política y militar que atraviesa actualmente las naciones. Situaciones demasiado tensionantes, por ejemplo, en el querer dominar gran parte de la economía mundial. Es decir, hay potencias disputándose el control de las mayores ganancias en el mundo económico, sobre todo en lo que tú decías, el tema tecnológico. Claro. Para eso tienen que desarrollar todos una fuerza militar. Esa fuerza militar que cada uno de los países actuales que quieren luchar por esa supremacía nos muestran. Hace unos meses atrás vimos al presidente Vladimir Putin lanzar al mundo sus superarmas. Esas armas que podrían sin duda alguna poner a pensar en su archirrival como los Estados Unidos, en realmente si Estados Unidos tiene la supremacía. Vemos a una China también como una nación súper poderosa en este instante a nivel de la manufactura, a nivel de la tecnología, luchando también con estas potencias la supremacía. Vemos también el tema del petróleo. El petróleo como ese elemento que mueve todo ese mundo, entre comillas, de desarrollo, ¿no? Toda esa maquinaria, claro. Las grandes industrias necesitando, o los grandes países industrializados necesitando garantizar el suministro de petróleo para que toda su maquinaria industrial siga funcionando y esto permita la supremacía económica, militar y estratégica. Entonces vemos países de un lado que son los productores, los países que ya ahí empieza entonces esta división también de etnia, de lenguaje y de raza, los árabes. ¿Sí? Cómo los árabes se convierten en ese grupo, en esa raza, en esa etnia que controla la producción del petróleo. Y por acá otros países consumidores que intentan igualar esa producción, como los Estados Unidos, trabajando, por ejemplo, o desarrollando la técnica del fracking, que le ha permitido también pelear en el mundo de la producción petrolera. Entonces vemos todos esos elementos y los colocamos en una bolsa y decimos, si estamos informados, que las tensiones cada vez serán más fuertes, mucho más fuertes. Si no, miremos lo que está pasando entre Irán y los Estados Unidos. Estados Unidos se aleja de un tratado para que Irán no desarrollase un arma atómica por petición directa, y lo sabemos, de los judíos de Israel, el mayor enemigo iraní. Sin embargo, se aleja del tratado después de que llega a la presidencia Donald Trump. Bueno, desafiando cualquier pronóstico, ¿no? Y esto ha hecho inmediatamente pues que se impongan sanciones de parte de los Estados Unidos, que maneja un poder económico sobre Irán, intentando asfixiarlo y que la producción o la venta de petróleo de este país pues no tenga la injerencia en las otras naciones. Esto hace que inmediatamente Irán reaccione, ¿no? Por no sentirse asfixiada económicamente, y lo que tiene como, bueno, su producto número uno para exportación, como lo es el petróleo, se ve afectado. Entonces esas tensiones, eso va a llegar a un momento en que va a reventar, y va a reventar no en una futura generación, por una sencilla razón. El petróleo, que no es uno de los elementos más codiciados, no va a durar más de 50, 60 o hasta más de 100 años. Entonces, quien domine ese mercado, quien domine esa producción, quien domine esa economía internacional, entonces será el amo del mundo. Y hay varios codiciando y peleando esto. Fuera de otro conflicto muy delicado, que es el que al final está encendiendo todo, y es el conflicto entre Israel, ¿verdad?, por el pedazo de tierra donde hoy está Jerusalén, que ha sido parte de lo que los palestinos reclaman como suyo. Los palestinos son árabes. Entonces, ahí está todo ese panorama. Y hay otro panorama que no se habla mucho y que hace poco se incendió o se elevó nuevamente, que son las tensiones entre Cachemira, ¿sí? Cachemira, hay una zona llamada Cachemira, donde la India y Pakistán se la están peleando. Y estos países, recuerden que también tienen poderío nuclear. Bien, entonces, todas estas tensiones nos hacen a nosotros, por lo menos, pensar que vivimos en un mundo inseguro. O sea, la seguridad
de que vamos a vivir en paz, realmente no nos podemos engañar. Vivimos o estamos siendo gobernados por ciertos personajes que antes de intentar pacificar un mundo, lo que cada vez con sus discursos y sus intenciones es a incendiarlo, ¿no? Entonces, con este aporte, lo que quería era advertir que fuera de los anuncios, es decir, solo haciendo un análisis político, militar, o como se conoce, ¿no? Geopolítico y estratégico, el mundo está en una crisis y se avecina, para que lo entendamos, una confrontación de carácter militar. Por lo menos ya hay una confrontación económica entre Estados Unidos y la China con la situación de los aranceles. Hay una guerra comercial. Y una guerra comercial, estamos hablando de una guerra económica, estamos hablando de economías. Y las economías o las crisis económicas han sido la antesala siempre de un conflicto militar a gran escala. Tenemos, como lo dijo Sarín hace unos minutos, tenemos la experiencia y conocimiento de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y de lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí está planteado. Ahora, sumando el contenido profético, Claro, ya entonces entendemos más y cobra más vida, que es lo que queremos hacer en el programa. Claro, así es. Lo que tú has puesto es el panorama mundial. Por eso yo decía, de pronto, si usted no conoce de profecía o no cree en eso, porque pues no le gusta y está en todo su derecho, hombre, analice el panorama mundial con lo que ahora Neil nos ha aportado, y usted se podrá dar cuenta que hay tensiones, y estas tensiones lo más probable es que nos lleven a un enfrentamiento. Ahora, además de eso, Neil y compañeros, hay unas señales, voy a llamarle así, que los hombres de las estrellas nos entregaron para ubicarnos en el momento en que la Tercera Guerra Mundial estaría muy cerca. Estoy hablando del mismo contacto entre los pleyadinos y Enrique Castillo, que está en el libro OVNI, Nueva Alborada Humana. Ellos allí dijeron lo siguiente: queremos que recuerdes lo siguiente, la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Mucha atención a esto. Repitamos la fuente para que los oyentes puedan tener acceso. Este extracto lo saco del libro OVNI Nueva Alborada Humana, que es el resultado del contacto de Enrique Castillo Rincón con mensajeros de las Pléyades. Permíteme y amplío. Este documento lo pueden descargar de la zona de biblioteca, Sí, de señor. la página de la emisora y de la página Descubriendo. Biblioteca, ahí está el libro, lo descargan en medio magnético. Así es, Neil, gracias. Bueno, en ese documento hay una parte donde Enrique les pregunta a los pleyadinos, sobre sucesos que vendrían hacia el futuro, y ellos le hablan de la Tercera Guerra Mundial. Y le dicen que la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Los hombres tendrán 4 años de compás de espera para tratar de atenuarla según sus acciones. Aquí hay una clave, y es que estos mensajeros nos anuncian de que la Tercera Guerra Mundial va porque va. Lo único que podemos hacer es tratar de atenuarla. Aquí, por ejemplo, hay un comentario y quería rescatarlo de Luis Serpa. Luis Serpa dice, ustedes hablan de una Tercera Guerra Mundial. Él dice, no la habrá. Es que eso es lo que nosotros queremos. Claro. Nosotros no estamos haciendo este programa para que la Tercera Guerra Mundial venga. No. Ojalá nosotros estemos equivocados. Ojalá estos anuncios no sean reales. ¿Por qué? Porque es que un enfrentamiento de carácter militar mundial en este momento, vaya que sí va a causar bastante daño. ¿Y quién quiere eso? ¿Verdad? Ojalá, yo anhelo en lo más profundo de mi corazón que esto no ocurra. Pero cuando hacemos el análisis que hacíamos de la geopolítica internacional, cuando después valoramos los mensajes y cómo los mensajes, porque hay otra cosa importante, uno podría decir, pero bueno, esos mensajes, ¿cómo yo creer en esos mensajes? Sí. O sea, ¿cómo yo valoro un mensaje que dice venir de las estrellas y de pronto hasta ni en extraterrestres creo? Bueno, ya ahí pierde todo sentido para la persona que pida eso, pero la persona que tiene otra condición, me refiero al conocimiento que porta y evalúa y tiene en cuenta el mensaje extraterrestre o el mensaje profético venido desde las estrellas, porque también en su estudio ha visto el pleno cumplimiento de lo anunciado para otros aspectos. Sí, exacto. Entonces, si para otros aspectos se ha visto el cumplimiento, pero para quien conoce la profecía y el cumplimiento, para quien no, por supuesto, pues esto sería en otro idioma. Pero para quien hace eso, entonces toma el tema del anuncio profético de la Tercera Guerra Mundial y por lo menos
Lo considera. lo considera. O sea, hay un enlace ahí bastante interesante. Exacto. claro. Y ese es el llamado que hacemos a los oyentes despiertos, que consideren el mensaje estelar venido de las estrellas o de las Pléyades para entonces estudiar qué es lo que ellos dicen. Y una de las primeras cosas que dicen es lo que nuestro compañero Salín dice, mensaje pleyadino, la tercera guerra mundial para ustedes es inevitable. Prácticamente lo que nos está diciendo es que los anuncios lo que buscan es que nosotros podamos reducir los efectos que va a producir. Entonces, si es inevitable, es decir, que estamos frente a un acontecimiento que nos va a venir, entonces lo más lógico es prepararse. Sí, mira, yo tengo un punto sobre ese aspecto. Yo diría que es inevitable por el simple hecho, o sea, cuando observamos el comportamiento del ser humano, de los políticos de hoy en día, que parece que están encaminados en una carrera loca hacia una tercera guerra mundial. O sea, no hay manera de que no lleguemos a ese punto, dada la forma en que están actuando hoy en día. Es imposible no llegar a ese punto. Entonces, bueno, los puntos que ustedes tocaban son importantes porque además hay algo más que dicen aquí, es que tendremos 4 años de compás de espera para tratar de atenuar la guerra que es inevitable según sus actuaciones, es decir, cómo afrontemos esa situación. Solo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos. Es un problema vuestro. El estado mental nuestro. Sí, ahí no está hablando de refugios, de que si usted tenga dinero le va a ser más fácil asumir la guerra. No, está hablando solo el estado mental del hombre podrá disminuir sus efectos. Entonces ahí hay una clave. O sea, ¿cómo nos tome ese momento? Sí, ahí hay una clave porque empieza a tocar lo que tú decías al principio, ¿no? Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial y quizás a las personas que busquen espíritu no les llame la atención o no les guste ese tema, pero esto está enlazado. Está tan enlazado con el tema espiritual como hablar, por ejemplo, de aprender a perdonar, por poner un ejemplo. Entonces, aquí está hablando de que la guerra, sus efectos pueden ser atenuados de acuerdo al estado mental que usted tenga. Entonces, hay una primera clave. Si yo desconozco esto, la Tercera Guerra Mundial, no me interesa la profecía, obviamente no me podré preparar. Y la forma en que la voy a afrontar quizás no sea la adecuada. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay que considerarla, es inevitable. Y tendremos 4 años, porque aquí ellos hablan hacia futuro. Esto fue en los años 70. Ellos dicen, los hombres tendrán 4 años de compás de espera. Entonces uno dice, bueno, esos 4 años obviamente no se cumplieron en esa época porque esto fue en los 70 y la guerra mundial no ha sido. ¿Cuándo son esos 4 años? Bueno, nosotros aquí no lo sabemos. Solo nos dijeron, hay 4 años de compás de espera. ¿A partir de qué momento? Ahora más abajo empiezan a dar unas señales. Bien, y hay otra cosa importante. Cuando lo decía, lo analizaba. Si nosotros, y tú lo dijiste ahorita, si estamos siendo gobernados por políticos que representan grandes poderes y que los políticos a nivel internacional, ni siquiera solo nacional, porque si hablamos de lo nacional nos ponemos a llorar, pero a nivel internacional como un loco como el señor Trump. Sí, ¿no? Como un loco como el señor Trump. Entonces, ¿uno cómo va a confiar del buen juicio de un político? Yo, te le digo una cosa, yo no confío en el buen juicio de un político. Y como el detener o evitar una tercera guerra mundial no depende de mí porque no soy quien dirige un ejército, ¿verdad? Solo me resta confiar en la buena intención, fe y determinación para la paz de los gobernantes. Si miramos en el caso colombiano, todo el enredo que hay en estos días, ¿no? Por un acuerdo de paz, por una JEP, por todo esto, y todo lo que nos cuesta hablar de paz, ponernos de acuerdo, porque los políticos cada uno defiende sus intereses, el que representen el bolsillo de ellos o los grandes poderes que controlan. Entonces, ¿cómo ser tan ingenuos de confiar, de entregar nuestra esperanza de un mundo pacificado en personajes que tradicionalmente nos han demostrado que eso no les importa? Claro. Bien, entonces aquí es donde, bajo esa condición, yo mejor prefiero ir preparándome. Así es. Y allí dice una herramienta muy importante que quisiera resaltar para todos nuestros oyentes, y es la condición mental, emocional y espiritual que tengamos nosotros en este momento para
disminuir sus efectos. Ahora, cuando habla de mental, espiritual, está hablando entonces de crecimiento. Sí. De crecimiento, no de crecer, ¿no? Crecimiento. Estoy hablando de crecimiento y aquí es donde estamos hablando de espíritu. Entonces, la capacidad que nosotros tengamos de haber avanzado espiritualmente es un elemento importante a la hora de aliviar sus efectos. Así es. Y aquí sigue el diálogo que se torna más interesante porque Enrique le pregunta, luego de que le dicen pues, que es inevitable y todo esto, ¿y cómo nos debemos preparar? Entonces le dicen, habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. Tenéis un largo tiempo de error. Esto, de alguna manera, ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil situarlas en el tiempo, obviamente terrestre, y lograr así una interpretación más precisa. Y hay una clave porque esta es una de las cosas que gran parte de la mayoría que pues, busca el tema profético desconoce. La profecía no se ha cumplido, entre comillas, como uno en su razón querría que se cumple, porque nosotros la estamos calculando mal. Que se va a acabar el mundo en el año 2000, en el año 2012 y no ocurrió, entonces por eso la profecía es falsa. No, aquí se nos está anunciando que la forma en que tenemos de contar el tiempo está desfasada y ha servido para proteger la Además, ese tema lo hemos tocado muchas veces aquí. Hemos tratado de instruirnos nosotros y con base a esa instrucción de conocimientos que hemos descubierto, poder transmitirlo. Muchos de los anuncios proféticos que se nos han dicho y que han sido famosos no corresponden ni siquiera a un anuncio profético. Sí, corresponden inventados. A invenciones o malas interpretaciones de anuncios. Y de eso ha habido, pero más de lo que realmente se ha anunciado. Y eso se hace con una única intención. Y es que ese mensaje profético, es que uno dice mensaje profético y sin duda suena a religión. Esos anuncios ancestrales, por eso utilizo más ese término, y digo ancestrales porque hace mucho tiempo se trasladaron. Tú estás utilizando uno que si bien tampoco es moderno, pero es prácticamente reciente. Más de 40 años. Estamos hablando de un mensaje traído en 1973, pero hay muchos más antiguos y estábamos tocando Mateo 24 como un documento de hace 2000 años mínimo. Pero todos esos antiguos mensajes nos están advirtiendo de situaciones, amigos oyentes, que al no conocerlas, porque no conocemos la profecía, porque hemos dejado que otros nos hablen de ella, entonces solamente nos quedamos con la visión interpretativa que dan en instituciones religiosas o incluso en canales de televisión o en campañas publicitarias, por ejemplo, de carácter hollywoodense. Entonces comenzamos a mirar el cumplimiento de anuncios ancestrales, pero con base a desinformación. Entonces, ¿qué es lo que busca esta desinformación? Que usted no se prepare, que usted viva desconectado de esa realidad, sumergido en algo que usted crea que es verdadero, y es lo que plantea y ve y cree. Sin embargo, lo que queremos es que consideremos que estos anuncios se han venido completando. Conózcalos, ocúpese de conocerlos, de estudiarlos y ubicarse, que es lo que está leyendo en este momento nuestro compañero. Sí, es que hay una clave importante que dice allí, que es la interpretación de toda esta información. Y la interpretación debe ser propia, enlazando toda la información que nosotros tenemos a la mano, que es lo que estamos tratando de hacer en este programa. Por eso el lema de rechazar no es una buena opción en este momento. Ni tampoco aceptar de ni una. tampoco aceptar, porque, o sea, rechazarlo en este momento, bajo el contexto de este programa, a nosotros no nos permite crear una nueva mentalidad que nos va a ir minimizando o apaciguando todos los efectos de lo que ya va a venir. Correcto. Bueno, sigue diciendo aquí el mensaje. Así estos años, los de compás de espera, le servirán al hombre para atenuar el conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos. Entonces aquí vienen unas señales, por así decirlo, que ellos nos dan. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales. Primer punto importante. La capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad. También la pérdida de los valores religiosos que los religiosos dicen tener.
el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se toman contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen. Todo será aparente. Sí, Enrique, todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resiente. Lo siento, esa es la verdad. Lo siento, esa es la verdad. Fíjate, Sí. es una cosa, duren. Bueno, ahí vemos, Dura, perdón. fíjate, allí vemos cómo dan esos puntos para que estemos atentos. Y si los analizamos, el tema de la capa de ozono, el primero, ¿no? Sí. Para nadie es un secreto que ha tenido su afectación. El tema de los políticos, la credibilidad de los políticos hoy en día está por el suelo. Cero pollito. Cero. El tema de la credibilidad o el tema de los religiosos. Sí, la decadencia de los valores religiosos. El debilitamiento de las religiones es impresionante. O sea que las señales que en este mensaje pues se advierten que ocurrirán en ese se están dando. Se están dando, exacto. Las inseguridades también, estamos viendo también Bien, una pero sociedad. hay una profecía más vieja. Hay una profecía súper vieja. Esta tiene 40 y pico de años. Pero hay una de un Atlante. Sí, más de 12.000 años. Más de 12.000 años, amigos oyentes. Se llama Taut, el Atlante. Y él también profirió. ¿Quién de ustedes la tiene, muchachos? Yo la tengo aquí. La tiene Salim. Bueno, Salim, vamos a hablar. Atención, mucha atención. Este documento que también se puede encontrar. ¿Dónde podemos sacar este documento, Salim, para que los oyentes también puedan tenerlo? Bueno, este documento de la guerra se puede encontrar, de Tao se puede encontrar en internet. Solo que obviamente algunas traducciones no son muy buenas, así que hay que buscarlo bien. Pero yo podríamos compartirlo con los oyentes. Sí, hay que copiarlo en el chat. Lo encuentras como las tablas Esmeralda. Las tablas Esmeralda. Las tablas Esmeralda, sí. Bien, aquí voy a leer el párrafo que es el que nos trae aquí, que es el de la guerra. Dice esta profecía o anuncio de hace más de 12.500 años. Entonces llegará al hombre la gran guerra que hará que la tierra se estremezca y tiemble en su curso. Sí, entonces los hermanos oscuros abrirán la guerra entre la luz y la noche, cuando el hombre nuevamente conquiste el océano y vuele en el aire con alas como las aves. Cuando él haya aprendido a aprovechar la iluminación, entonces el tiempo de la guerra comenzará. Grande será la batalla entre las fuerzas, grande la guerra de la oscuridad y la luz. Una nación se levantará en contra de otra nación usando las fuerzas oscuras para destruir la tierra. Las armas de fuerza aniquilarán al hombre de la tierra hasta que la mitad de las razas de los hombres hayan desaparecido. Entonces surgirán los hijos de la mañana y darán su decreto a los hijos de los hombres, diciendo: oh hombres, cesen la pelea en contra de su hermano. Solamente así pueden llegar a la luz. Sigue un poco más, pero voy a resaltar lo que habla de la guerra. Hay unas claves aquí. Y la primera es que desde hace más de 12.000 años se anunció la Gran Guerra. ¿Y por qué sabemos que aquí se está hablando de la Tercera Guerra Mundial? Alguien podría decir, bueno, hace más de 12.000 años esto puede estar hablando de cualquier guerra hacia el futuro. No, tiene una condición y es la que hablábamos al principio, las condiciones que tienen este tipo de guerras. Sobre todo una Tercera Guerra Mundial con las armas que ustedes ya han hablado, con el dinero que hay de por medio, las grandes potencias. A esto Tao le llama la Gran Guerra y Final Guerra. Entonces, hay otro punto que toca aquí, y es que esto sucederá cuando el hombre conquiste nuevamente el océano y vuele por los aires con alas como las aves. Entonces, aquí hay dos claves. Aquí está hablando ya está diciendo términos, un tiempo en que ocurriría. Un tiempo donde el ser humano, cuando habla de conquistar el océano, está hablando del tema de la navegación. O sea, tendría barcos, cierto desarrollo. Cierto desarrollo tecnológico. Pero me llama la atención porque dice nuevamente. Que estamos hablando de que no es una tecnología... Antes de 12.000 años ya lo habíamos logrado. Ya lo habíamos logrado, exacto. Y el tema de los aviones, básicamente, cuando dice que volemos por los aires. Bien, entonces en ese momento se presentará una gran guerra. Sí. Una gran guerra, dice Tao, de hace 12.000 años. Y hay otro anuncio de 1917, un contacto extraterreno, vamos a llamarlo por su nombre, un contacto extraterreno ocurrido en Fátima, Portugal.
la Virgen de Fátima. Acuérdense, así le llamó la Iglesia Católica al contacto extraterreno. Pero pues nosotros sabemos que no fue la Virgen, fue mensajeros de las Pléyades, o una mensajera, porque fue una mujer, que prefirió entregar esta profecía a 3 pastores niños. Y estas 3 profecías habla de la Primera Guerra Mundial, la segunda habla de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, y a pesar de que fue ocultada la tercera profecía o el tercer mensaje de Fátima, advierte, sin duda alguna, la tercera guerra mundial en el planeta. Es decir, ya los pleyadinos nos vienen hablando hace mucho tiempo, el mensaje estelar nos viene anunciando hace mucho tiempo del desarrollo de estos tristes acontecimientos por la ferocidad del ser humano. Claro. Por eso dice que la tercera, ¿qué es? Inevitable. Inevitable, claro. Sí, en la de Fátima también, además también está Parravicini, que pues hemos hablado mucho de él, de sus profecías en el siglo pasado, y él tiene varias profecías. Él le llama en algunas de ellas los 3 humos, refiriéndose a las 3 grandes guerras. Los 2 primeros humos ya pasaron, falta el otro, el último. Hay una psicografía que tiene un texto que dice: llega la bomba mayor, y pues hay unas figuras como en una posición de preocupación, y abajo hay como un muerto y tiene un nombre, o tiene una escritura que dice Oriente, dándonos a entender de que Oriente va a ser clave en los acontecimientos de un tercer enfrentamiento bélico. Y hay otra psicografía del año 72 que sí habla de la Tercera Guerra Mundial como tal, más directamente, cuando dice que llega la primera muerte. La humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. Sabemos que es la tercera porque esto es del año 72, ya habían pasado obviamente las dos primeras guerras. Sí. Este es Parravicini. Parravicini. La humanidad será partida en 2 partes, aquí está la división, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse. Razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación, llega la primera muerte que azotará y no frenará. Llega Om. Bueno, aquí está este anuncio de Parravicini que está hablando claramente de un tercer enfrentamiento. Entonces, Salín, no, y muchachos y oyentes y televidentes, porque también nos están viendo, no es un solo anuncio, no es una sola profecía que diga, por allá va a haber una tercera guerra mundial, si acaso. Está viendo de un mensaje pleyadino, un contacto pleyadino que se dio en el 70 y pico. Estamos hablando de una profecía antiquísima en los tiempos de la Atlántida. Estamos hablando de una profecía entregada en 1917. Estamos hablando de una profecía en psicografía transmitida durante el 72 del argentino Salerio Parravicini, que hay que tener muy en cuenta. Sin embargo, hay un mensaje aquí en nuestro chat que quisiera tocarlo porque también entra en el punto de aclaración o de los objetivos de aclaración del programa. Un oyente dice que se acabe el mundo ya. Se acabe el mundo ya. Bien, entonces se tiene el pensamiento, la creencia, la tendencia de que, bueno, uno mira cuántas armas atómicas tendrá Estados Unidos, nucleares, cuántas tendrá Rusia, cuántos tendrá Francia, el Reino Unido, Irán, la India, tendrán sus armas. Hasta los israelitas también tienen sus, y nadie les dice nada. Bueno, es que a Israel nadie le puede decir nada, ¿no? Un pequeño país que controla todo el planeta. El pueblo elegido, ¿no? El pueblo elegido del falso Dios. Entonces, uno dice, bueno, si se enfrentan, ¿qué va a quedar? Incluso por ahí hay una frase que dice que ¿cómo hablar de la tercera guerra mundial si lo que entenderíamos es que para la cuarta pelearíamos con palos y piedras? ¿Sí? O sea, como que un enfrentamiento de este tipo acabaría con la raza humana. A lo que nosotros tendríamos que analizar que la tercera guerra mundial no es una guerra que se generaría de manera fortuita, solo por lucha de poderes. Eso es lo que se podría plantear y creer. Pero es que la tercera guerra mundial es un plan. Claro, eso es está orquestado una ya. de las piezas más que deben colocarse en su lugar para que se dé verdaderamente el propósito de quienes quieren traer al planeta Tierra su gobierno mundial. Es decir, la guerra mundial
es un elemento de crisis, por supuesto, lo que va a traer, ¿no? Crisis de muerte, desesperación, para que a la humanidad se le pueda presentar de manera milagrosa una solución. Y esta solución es el Novus Ordo Seclorum. Por lo tanto, y en ese contexto, los que generan la guerra no van a permitir que no quede nadie, porque a quién gobernar después. Claro. Pero lo que sí se va a necesitar para lograr controlar mejor es diezmar la población. Mira, y hay una condición diferente. Permíteme, entre mejor se diezme, más fácil se controla. Entonces, se llama Plan Eugenésico Mundial. ¿Cómo diezmar la población desde las élites? ¿Cómo diezmar la población para lograr un control total de ella? Entonces vemos las enfermedades, la mala atención de salud en los países, sobre todo subdesarrollados, cuando vemos la proliferación de nuevas enfermedades, cuando vemos una alimentación cada vez más contaminante, cuando estamos viendo, por ejemplo, la agenda gay en pleno furor, sin duda alguna un elemento, un ítem más en el plan eugenésico, y sobre todo, ahí tiene que estar las guerras. Y una madre, la tercera guerra. Esto diezma la población, el número de muertes va a ser impresionante, diezma la población, y esa población que quede le van a presentar el Novus Ordo Seclorum, el paraíso sobre la tierra, y un líder mundial que se planteará como el Mesías. Entonces todo el mundo dirá, hombre, si No hay de acabamos otra. de salir de Claro. una guerra y estos señores se paran enfrente y nos hablan bonito y nos dicen que las cosas van a cambiar, bueno, hagámosle. Entonces, cuando decimos que se acabe el mundo ya, no es por la Tercera Guerra Mundial. El mundo como lo conocemos dejará de ser, y no estoy hablando del planeta ni de la raza humana, estoy hablando del mundo. Y el mundo, para que lo sepamos diferenciar, es el esquema y poderes que gobiernan el planeta. Esa élite que tendrá un nuevo orden mundial dejará de ser, pero no por la Tercera Guerra Mundial, sino por los ajustes que el planeta comenzará a hacer, incluso mucho después de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, la Tercera Guerra Mundial lo que va a hacer es fortalecer el mundo. Exacto, consolidar más Exacto. su plan de Ideológico. dominio. Ideológico, exacto, el control. Entonces, no creamos que es una guerra que acabará el planeta, porque pues quienes la están generando lo que quieren es gobernar. ¿Qué van a gobernar? ¿Huesos y muerte? No, Claro. hay que gobernar una Hay una condición población. interesante que el Papa Francisco ha referido en lo que compete esta Tercera Guerra Mundial. Dice, el Papa sostiene que la situación política a nivel mundial es alarmante, hasta el punto de considerar que nos encontramos inmersos en un nuevo conflicto mundial, dentro de esa Tercera Guerra Mundial por etapas que estamos viviendo. Es una especie de genocidio en marcha que debe cesar, afirma el Santo Padre en referencia a los cristianos que están siendo masacrados por la violencia yihadista. El Santo Padre. El Santo Padre. Entonces él dice algo, pero él dice algo aquí importante, una Tercera Guerra Mundial por etapas. No es como la primera y la segunda, que Claro. Primera Guerra Mundial, Claro. bala, tal. No, esto está la guerra comercial, está la guerra económica, guerra también espiritual. Es algo, es una caldera que se va cocinando. Bien, ahora paulatinamente. tenemos otro, creo que tú tienes un documento de Albert Pike. Sí. Este es otro documento, amigos oyentes, que les invitamos a investigar. Se llama Albert Pike, un supermasón. Y este masón habló desde la orilla de quienes en control buscan desatar su nuevo orden mundial. ¿Qué decía Albert Pike? Bueno, mira, la carta que le envía Albert Pike a Giuseppe Mazzini, se la envía y si le comenta, ¿no? ¿Cuál es el orden que van a seguir? No le comenta ni siquiera sobre la Tercera Guerra, sino sobre la primera, sobre la segunda y sobre la tercera. Pero bueno, le damos la tercera, lo que le dice sobre esa Tercera Guerra Mundial. Dice, Lo que quiere decir es que Albert Pike, perteneciente a una de las sociedades secretas dominantes del planeta, habla de un proyecto en 3 guerras. correcto. Correcto. Vamos a hablar de ese proyecto, pero en la tercera etapa, la Es tercera correcto. guerra. Viene y dice, se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las diferencias ahí son el Islam y el sionismo, el sionismo. político. Sí, dicen se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más,
divididas sobre este asunto se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. O sea, que ellos tienen claro que una vez se genere ese conflicto, las demás naciones van a tener que elegir un bando al que apoyar aquí. No, y así se está viendo el mundo, ¿no? Correcto. Ahí se está viendo el mundo. Por ejemplo, recuerden ahora el autoproclamado Juan Guaidó en Venezuela. Inmediatamente hay más de 50 países que lo apoyan, entre ellos pues el jefe de Estados Unidos, y entonces todo el mundo toma bando. Y del otro lado pues está Rusia metiéndose allí, y también están los turcos, y también están Irán y China. Bueno, China ahí de ladito, pero ahí está. Entonces hay un mundo polarizado, como lo dijo Albert Pike. ¿A quién fue? ¿A Giuseppe? Mazzini. Giuseppe Mazzini. Sí. Sobre el proyecto en 3 etapas o guerras, Sí. para su nuevo orden mundial. Recuerden que ellos tienen una base ideológica, yo no sé, podríamos decirla así, que son las 24 actas de los protocolos de los sabios de Sion, como ese plan oscuro, bueno, para traer su anticristo, y uno de esos elementos, como le decíamos, es la guerra mundial. Podríamos decir también que ese plan de las 24 actas, que eso que está escrito allí, actúa como profecía de esa otra parte. Sí, porque como cuando su plan y cuando proyecto. lo leemos, cuando nos tomamos el trabajo de leerlo, vemos que lo que ya está escrito se viene cumpliendo paso a paso. Por ejemplo, Albert Pike hablaba en el tema de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizarían las divisiones de los nazis, ¿sí? La división que se produjo en el mundo nazi, ¿verdad? Con los aliados. Efectivamente, así ocurrió. Vamos a hacer un espacio para los oyentes que nos han escrito bastante, están bastante participativos, tanto en el chat de rcpc.co como en el chat del Facebook Live. Y hasta nos están escribiendo a nuestro WhatsApp, el WhatsApp 304-361-5881. Muchachos, adelante pues con lo que nos escriben en el Facebook Live. Starling Contreras nos dice saludos cordiales a la mesa de trabajo desde República Dominicana. César Báez nos dice, Parravicini dice que Argentina será la sumaria del mundo, recibirá a todos los que huyen de la quemazón de la Tercera Guerra Mundial. Ya esa será la parte de la conclusión, ¿no? Que cómo se va a ir desarrollando. César López nos dice, hay más de 40 conflictos armados en el mundo, se masacran poblaciones ante los ojos del mundo y nadie hace nada. Narik Chaspeante dice, Juan Guaidó es un masón de falditas y tercer ojo. Grado 33. Grado dice. 33, exactamente. Leonel Ramírez nos saluda a la mesa de trabajo y también a los oyentes. Si ustedes tienen más comentarios, aquí no vamos a Tengo comentarios en el chat de rcpc.co. Johender B nos dice, a mi parecer hay que tomar en cuenta que además del calendario gregoriano está el calendario judío, donde pensábamos que la guerra vendría en 2012. Pudo comenzar el desfase de 4 años porque según el calendario judío, al cumplirse los 70 años de la conformación de Israel en Palestina, se comienza a rodar la profecía, pues al cumplirse los 70 años o 70 semanas de Daniel, han pasado 4 años y para ellos comienza el tiempo de la llegada de su anticristo. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial prepara el terreno para la construcción del templo y la proclamación del anticristo. Okay. Lo único que tendríamos que corregir es o aclarar en el tema de que la guerra se pensaba que era en 2012, ¿no? En 2012 se hablaba era de la sincronicidad, ¿no? De los mayas, sí. Además comienza a rodar la primera final y el conjunto de la fase final del Plan A que le entregaron a Enrique Castillo. También Clarita nos dice, ya la están haciendo percha con las vacunas y la LGBTI, por lo menos no hay tanta reproducción. El tema de las vacunas también hace parte del plan eugenésico. Nos decía nuestro compañero Ronald que, bueno, los efectos que incluso puede generar en un animal que hasta lo matan, Ronald. Las vacunas. Sí. Claro que el veterinario no va a decir eso. Ni el médico tampoco. Ya puedo dar testimonio de ello, sí. Claramente nuestro compañero Ronald da testimonio de esto. Buenas noches. La Primera y la Segunda Guerra Mundial está demostrado que fue financiada por los mismos donde esta gente financiaba ambos bandos. Claro, ahí están los Rothschild dando plata de un lado y dando plata del otro, ¿no? Se los pillaron. Bien, financiada por ambos bandos. Como sabemos que estas ideas o supuestos mensajes no fueron difundidos por los mismos a manera de profecía como una forma de propaganda, pregunta. Y también Clarita nos dice, Guaidó es masón grado 13. Un muchacho que para llegar a donde está, pues no es un muchacho cualquiera
dentro de las élites, ¿no? Tiene que hacer parte de sus sociedades secretas y eso pues no es de extrañarse. En sus más altos rangos. De los más altos. También nos saluda Eduardo desde Puerto Rico, presente familia. Hola Eduardo, Eduardo es un oyente fiel de la emisora y siempre aportándonos para que nos crezca, para que crezca pues la comprensión que tenemos en muchos de los pasajes de Jesús el Cristo. También dice, me lo mandan tablas esmeraldas que nombran, si no entendí mal, gracias por su buen programa. Vamos a comprometernos, es un compromiso de colocar las tablas esmeraldinas, como también se les conoce, en nuestra zona de biblioteca virtual para que también ustedes puedan tener. Nos dice, en sintonía, no hay reversa, solo en Cristo hay esperanza a partir de este año. Cuenten a partir de este, nos dice un oyente, no nos colocó pues el nombre. También dice, no creo en extraterrestres, porque el tema ha sido muy manoseado. Eso sí es cierto, el tema extraterrestre manoseado más no ha podido ser, pero no lo descarto. Pues eso es inteligente, eso es inteligente. Todo suma, la mente debe estar abierta y alerta. Saludos desde Argentina, Mari, fuerte abrazo Mari. Así es, si por lo menos no tienes los elementos para tener la certeza, no lo descartes y sigue investigando hasta que lo logre. Saludos desde Arlington, Texas, César López, un fuerte Arlington. También nos saluda Nancy Bracho desde Venezuela. Ahorita hablábamos de Guaidó, que también hace parte de esos elementos que el orden mundial está poniendo en su lugar para que se desate lo que ellos desean desatar. El conflicto intrascendente que podría ser venezolano, el conflicto intrascendente que podría ser ahí en Cachemira, vaya uno a saber. O con los chinitos, Corea del Norte, Kim Jong-un. Corea del Norte, ¿no? Hay varios conflictos y brechas abiertas que son importantes que las tengamos en cuenta para lo que dice la profecía, un pequeño conflicto intrascendente que se convertirá en esa chispa que generará uno más grande. Bien, entonces, luego del saludo a los oyentes, tenemos que seguir con otros anuncios que sigan profundizando en lo advertido desde hace mucho tiempo para nuestra preparación. Y al final, ustedes tienen que mantenerse ahí en conexión, porque si estamos hablando de una tercera guerra mundial y se nos está advirtiendo de prepararnos, bueno, también tenemos que hablar de la esperanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que nos vamos a proteger? Bien, nosotros acá tenemos una ventaja y quiero decirlo antes de que tú sigas a salir, y es que nacimos en América Latina y después le hablo de eso. Sí, bueno, yo tengo dos anuncios más que precisamente también fueron entregados a Enrique en los años 70. Estoy hablando de la profecía de los 9 tiempos y la profecía o la simbolociencia del devenir. Exactamente en la profecía de los 9 tiempos habla de la guerra atómica en el 8º tiempo. Voy a leer un pedazo porque es bastante extenso, donde nos empieza a hablar de ese acontecimiento. Dice, nuevos preparativos de destrucción, las armas están volando, el falso líder tiene poder, el mundo le da su autorización, la piel amarilla, el pacto no respetó, sus ejércitos barren al enemigo, lanzan la cápsula, los hombres quedan consumidos, el mundo está mudo. Se derriten los ejércitos como plomo fundido. Están los 9 tiempos. Sí, los 9 tiempos y estoy leyendo el 8º tiempo. El 8º tiempo. O sea que según la profecía de los 9 tiempos se desata esta guerra en el 8º tiempo contado en esta profecía. El 8º tiempo anuncia digamos que la parte, porque recuerden que es por etapas, la parte más cruda de la guerra, que es cuando ya se utilizan armas nucleares. Desde el 7º tiempo ya se empieza a hablar de esos rumores y de esos conflictos anteriores a la Gran Guerra. Entonces, bueno, dice, se derriten los ejércitos como plomo fundido, obviamente por la radiación, ¿no? Es la sorpresa, es la temida arma letal. Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla estarán muertos. Los de hermana alianza empiezan a ganar. El cóndor, al águila el alimento le dará. Las tierras del sur el sustento enviarán. Tiene que ver con lo que tú decías ahora de América Latina. Las señales en el cielo seguirán. La locura es la señora de todo. Los suicidios se aumentarán y será para... Ese dato ya es real. Claro. Sí. Si usted investiga el número de suicidios a nivel mundial, se ha disparado de manera alarmante. Imagínense en sobre medio todo en de la países guerra. desarrollados. Y en medio de la guerra será peor. Y será para muchos el único camino para la paz, el suicidio.
Llegó la hora en que la luna y el sol cambiarán de color. Un eclipse inusitado traerá gran oscuridad. Se lanzarán las armas mortales. Los muertos serán como hierba en los campos. 200 millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. La tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro. La temperatura se aumenta en el planeta. Las grandes ciudades sudan a 45 y 50 grados. Los pilares de la tierra son conmovidos y la tierra vomita gases y alimañas venenosas. La cadena se convierte en lava, el fuego es líquido, las aguas toman desquite e invaden nación por nación. El fuego también llueve por lenguas venidas del cielo, en tanto el hombre sigue acosando. Bueno, leí este párrafo para pues denotar lo que habla del octavo tiempo de las armas nucleares que serán soltadas en esa tercera guerra mundial. Los 9 tiempos de esta profecía demarca que los cambios, o más bien los acontecimientos que cambiarán al mundo, estarán determinados por 9 cápsulas de tiempo, determinadas por señales. Entonces, ¿cuál es la señal, estimados oyentes, de que entramos al octavo y penúltimo tiempo de los 9? Es la bomba nuclear. La guerra, sí. La guerra con armamento nuclear nos está anunciando que estamos en el penúltimo tiempo de esos cambios definitivos. Sí. De los 9 tiempos, 9, en los cuales ellos desde el 46 hacia el 2024, pues enmarcaron acontecimientos para considerar, para tener en cuenta y para ubicarnos. Mientras leías esta profecía, yo quería hacer una pregunta. ¿Se siente miedo cuando se escuchan esas palabras? ¿Ustedes qué sienten, muchachos, cuando están leyendo todo eso que va a pasar? Bueno, miedo no sería la sensación en mi caso personal. Yo diría que es como una incertidumbre de las situaciones duras que evidentemente va a traer. Y bueno, uno se cuestiona, estaré lo suficientemente preparado, pero sin duda alguna el ya conocer qué va a suceder y sobre todo no solamente el tema de la guerra, sino la esperanza que hay detrás, en mi caso personal me da una tranquilidad. Pero no deja de sentirse esa incertidumbre, esa, digamos, no sé, esa sensación de que va a ser algo muy fuerte. Claro, bueno, pero tú tienes ya varios años en el tema de la investigación y tienes varios años de haber conocido esta profecía. Sí. De alguna manera, pues, tienes propio ese tiempo un desarrollo y comprensión en el mismo. Pero quisiera hacerle la misma pregunta a Ronald. Ronald, hace poco tú comenzaste a escuchar de esto. Bueno, ni tampoco, pero ¿qué se siente de ese momento que comienzas a escucharlo y hoy cuando estamos leyéndola nuevamente? Mira, yo te voy a dar mi punto de vista, o sea, cómo lo percibía yo antes de y después de. Anteriormente, sí, miedo cuando escuchabas hablar de profecías y de todos esos eventos que iban a acontecer. Había temor, pero temor porque desconocía cuál era el propósito real de la profecía. Porque la profecía, dentro del mundo religioso, que es el que se apropió de la profecía como tal, te la vende como algo para temer, con temor, ¿verdad? Cuando ya llegas a un grado de comprensión que te permite ver cuál es ese real propósito, pues primero entiendes la importancia de ello, o sea, de que eso es lo bonito de la profecía, de entenderla como ese plan para tú poder actuar, moverte, cómo prepararte ante los acontecimientos que van a venir. Entonces ¿Ya? El miedo o entonces esa emoción de miedo se disipa. Va disipando. Desaparece. Claro, porque tiene un sentido las cosas. Correcto. Es decir, la incertidumbre es la que puede generar miedos. No, y es que también hay otra condición Sí, es lo del que por decía qué Ronald, se genera el desconocimiento. miedo, sino que a nosotros siempre nos han vendido la Tercera Guerra Mundial como algo caótico. O fin del mundo, como O lo fin decíamos del ahorita. mundo, pero nunca nos han dicho qué va a haber después de una Tercera Guerra Mundial. O para qué es O la tercera para qué guerra la dentro Tercera de las Guerra élites Mundial. mundiales, para O sea, qué la sueltan. Exacto, ¿no? Y también para nosotros, como personas, ¿qué significa trascender a la Tercera Guerra Mundial? Vivir después de eso, porque evidentemente la profecía nos está diciendo que va a ser un caos. Nos dice que los muertos van a ser como la hierba en el campo. O sea, eso va a ser un caos total. Pero bueno, después, proféticamente también, ¿qué hay después de eso? Ahora, también aclarar que la profecía no lo que está diciendo es lo que quiere que suceda. Es decir, la profecía no es que está diciendo que es que Dios quiere que haya una tercera guerra mundial. No, eso no tiene nada que ver con Dios.
ni el Padre Altísimo, eso es consecuencia Es una guerra generada por nosotros. por el hombre, ¿no? Y sobre todo porque existen unas élites que nosotros no hemos descubierto, porque creemos que pues todo es normal, me levanto, desayuno, como, trabajo, ¿ven? Voy al estudio y no me ocupo de situaciones que sabemos que están ocurriendo de fondo. Por eso es importante, yo diría, y resaltaría eso, ¿no? El hecho de conocer la profecía, de invitar a los oyentes a que se impliquen con el tema profético, porque es importante. Ese es el mapa de navegación que les va a permitir moverse ante esos acontecimientos que, como bien dice ahí, son inevitables. Bien, yo tengo otro dato aquí muy interesante que tomé en el proceso de la investigación para este programa, sobre todo por la situación que se está viviendo entre Estados Unidos e Irán, que ya lo definí, que ya hablé un poco de esto al iniciar el programa. Y en cuanto a esto, encontré un anuncio profético de tipo muy antiguo, 800 años de antigüedad, que describe el conflicto en términos inequívocos. Se llama el Yalkut Shimoni. El Yalkut Shimoni, una colección de enseñanzas que se cree que se originaron o se organizó en el siglo XIII. Miren de dónde viene. Predijo de manera contundente nuestra realidad política actual, describiendo cómo un conflicto entre Irán y Arabia Saudita llevará a Arabia Saudita a aliarse con los Estados Unidos. Eso ya está ocurriendo. Sí. El rabino Yitzhak dijo, es decir, esto es un conjunto de enseñanzas predichas dentro del mismo judaísmo. Atención, el año en que se revela o se revelará Melech HaMoshiach, es decir, el Mesías Rey de todas las naciones del mundo, se provocará mutuamente o se provocarán mutuamente, es decir, habrá una guerra. Sí. El rey persa, escrito así desde aquel entonces, ya sabemos que los persas es Irán. El rey persa o el rey de Persia, Irán, provocará al rey de Arabia, Arabia Saudita, y el rey de Arabia irá a Edom, Occidente, o sea, Estados Unidos, para pedir consejo. Pero el rey de Persia, Irán, a su vez, destruirá al mundo entero. Las naciones del mundo se indignarán y se asustarán, caerán sobre sus caras y experimentarán dolores como dolores de parto. Israel también estará indignado y en estado de pánico y preguntará, ¿a dónde vamos? Recuerden que el mayor enemigo actual de Israel es Irán, los persas, como se le llamaba antes, que fue en el siglo XIII que fue escrita este conjunto de enseñanzas. Se llama, para que lo investiguen, el Yalkut Shimoni, Yalkut con Y, ¿no? Le decimos, el Yulkat Shimoni. Sigue diciendo, ¿a dónde vamos? Pero diles, hijos míos, no teman, he llegado el momento de su redención, y en la última redención será diferente de la primera, que fue seguida por más esclavitud y dolor. Después de esta última redención se volverán o no volverás a experimentar más dolor o subyugación. Esta es la tercera guerra mundial, pero desde la visión judía. Bien, entonces fíjense que la tercera guerra mundial lo que trae para ellos es que no se experimentará más dolor porque llegará el Melech HaMoshiach o el Mesías Rey. El Yalkut Shimoni describe un conflicto que amenaza con destruir el mundo entero, un escenario que no hubiera sido posible en el momento en que se escribió la profecía. Por supuesto, no habría ese adelanto, ¿no? Como si lo hay hoy. Sin embargo, esto parece ser una posibilidad hoy, ya que el Plan Integral de Acción Conjunto, conocido comúnmente como el Acuerdo Nuclear de Irán, se firmó en 2015. El programa nuclear iraní ha avanzado al igual que su programa de misiles balísticos. En respuesta al Plan Integral de Acción Conjunto, Arabia Saudita también está persiguiendo agresivamente un programa nuclear. Estos son conflictos antiguos que se están completando, explicó así el rabino Winston a Berkeley Israel News, refiriéndose a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Las personas que no creen en la profecía de la Torá y se confunden y sorprenden cuando la historia funciona de esa manera, bueno, hay que considerarlas. Entonces, esta es una visión de Israel en la Tercera Guerra Mundial. Para ellos, lo que significa la Tercera Guerra Mundial es la necesidad de la venida de su Mesías. Ellos le dicen aquí, pues no había escuchado el término así, Melech HaMoshiach, así en su idioma tan extraño, idioma extraterrestre sobre todo, ¿no?
Bien, ahí está entonces con relación a esto. Entonces tenemos Mateo 24, Apocalipsis, Parravicini, tenemos la profecía de Taos del Atlante, también tenemos la profecía de los 9 tiempos. Devenir. Tenemos la profecía del devenir, que no hemos hablado de ella. Sí, la profecía del devenir que habla en símbolos, ¿no? Pone unos animales, el águila, referenciando a Estados Unidos, el tigre, China. con China, y también habla del cóndor, como América Latina. El Y habla oso. de, bueno, sí, también menciona al oso, al león, pero digamos que los actores principales son esos tres. Bien. Y habla Ahora, de un como conflicto mencionaste el cóndor, se hace necesario que pasemos a la etapa final del programa con relación a para qué es importante, por qué es importante saber esto que estamos hablando y cuál es la esperanza que ahorita nuestro compañero Ronald advirtió que tiene la profecía. Y voy a entrar a ese comentario o a esa etapa con un comentario que nos hacen desde Argentina. Nuestro compañero César, él dice, él está en la provincia de Misiones, en Argentina. Él dice, Parravicini dice que Argentina será samaritana del mundo, recibirá a los que huyen de la quemazón de la Tercera Guerra, a propósito del tema de que estamos hablando, dice él. Entonces, esto me abre a mí, con la profecía de Parravicini, el comentario que hice hace poco, ¿no? Una de las condiciones privilegiadas que tenemos los que estamos hablando de esto en este momento es que hemos nacido en un continente que tiene unas condiciones importantes, y la primera que quiero mencionar es que el famoso subdesarrollo en el que nos han sumergido y del que se nos señala desde los países desarrollados, hombre, es la ventaja más grande, porque entre otras cosas, aquí no hay bombas nucleares. Nuestros ejércitos, ningún ejército, afortunadamente y felizmente, desde nuestras naciones latinoamericanas, no tienen una bombita de estas, solo tienen ametralladoras y cosas de eso que a la hora de una tercera guerra mundial de las actuales, eso es... No, eso es herencia del arma que trae Estados Unidos. Oiga, yo veo los aviones de Colombia, los aviones de combate de Colombia parecen aviones de papel. Aquí definitivamente no, aquí en Latinoamérica y qué bien que sea así. Sí, total. Aquí los misiles que tenemos son la yuca, el plátano, y eso es verdad. Sí. Excelente. Entonces, eso que tú acabas de decir es una superventaja, porque ¿qué es lo que trae una guerra? Lo primero que traiga después de la muerte. Hambre. Hay una caída Escasez. Inmediatamente en la economía. Escasez de todo, ¿no? Y De escasez de comida, de alimentos, agua. sobre todo. Entonces, no solamente es el impacto de las bombas, de las radiaciones, sino de los efectos que se producen. Quiere decir que vivimos en un continente que produce alimento 100% más que cualquier otro lugar del planeta Tierra. Es decir, la capacidad de cosechas que tiene América Latina es un privilegio. Pero aquí hay una desventaja, y es que nosotros no conocemos la tierra, somos citadinos. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para comenzar a prepararnos es preocuparnos de cómo funciona el tema de sembrar. Por lo menos preocuparnos de eso para comenzar a producir nuestro propio alimento. Eso lo dice el mensaje pleyadino. Sí, el que sea prudente que siembre. El que sea prudente que siembre. Entonces, Y el que pueda que compre tierras. esto habla de la necesidad de organizarnos entre nosotros. Las personas que estamos apercibidas de esta situación, tenemos que pasar del solo conocer a organizarnos y actuar. Poder tener un plan por el cual nosotros podamos garantizar la papita, después que haya la papita. Todos. Lo demás es un cuento. Ahora, el crecimiento espiritual me permite a mí entender que en ese momento lo más importante es la papita. Porque si no tengo el crecimiento espiritual en tal momento, entonces yo voy a pensar no solamente en la papita, sino en el SD, en el iPhone, en no sé qué. ¿Dónde consigo internet? No, en internet. El pensamiento material matando, ¿no? Entonces, el avance espiritual, que es la condición por la cual nosotros comenzamos a valorar más lo que tenemos por dentro que por las cosas que están a nuestro alrededor, será un pilar fundamental, como dice el plan. Su condición mental será importantísima para que se preparen. Bueno, yo quiero tocar lo que dicen los pleyadinos a lo que vendrá después de la guerra. Le dicen a Enrique, después de la guerra quedarán varios remanentes. En estos puntos, miles de personas sobrevivirán a los efectos no solo de las radiaciones, sino a otras secuelas paralelas a los efectos de las armas usadas. Así que de manera ineludible el hombre en su afán de dominio y poder causará grandes destrucciones que precipitarán al planeta a un cambio en sus ejes. De allí en adelante se presentarán los cambios climáticos
que en muchos países y en muchas zonas serán difíciles para la vida. Entonces aquí hay algo clave que nos dicen y es el tema de remanentes, lugares donde pues los sobrevivientes a la guerra tendrán que agruparse, tendrán que sobrevivir, lo que tú hablabas, ¿no? Al hambre, a la escasez de agua, enfermedades que trae los efectos de la guerra. Pero aquí hay algo importante porque los remanentes, además de lugares físicos... Ok, entonces entra un término que define una condición que hay que crear. Remanente, sí. Hay una condición espiritual allí y física, por supuesto, pero el éxito, vamos a llamarlo así, que garantiza la supervivencia en un remanente es la talla espiritual de quienes lo conformen. ¿Por qué? Bueno, imagínense las situaciones difíciles, sin mucha comida, quizás haya gente que haya perdido familias, que haya sufrido mucho, y llegar a esos lugares con esas secuelas, buscando quizás desesperadamente comida o adolorido porque perdió las cosas materiales. Entonces ahí se necesita una talla. No solamente por los que integran o quienes conocían previamente lo que iba a suceder, sino por supuesto los sobrevivientes que en algún momento quizás no conocían esto y bueno, se enteraron de golpe. Bien, entonces aparece un término que define un plan a seguir. Los remanentes, lugares en los que nosotros podamos garantizar nuestra alimentación, tener agua, ¿no? Pero también esa condición, como lo dice nuestro compañero Salín, se tendrá que generar internamente primero. Es decir, que el primer remanente tengo que ser yo, ¿sí? En la capacidad de avance espiritual, mental que tenga, es decir, la comprensión de esto que estamos hablando. Y no solamente esto, sino muchas cosas. Por eso es valioso. Yo pienso que lo que estamos haciendo hoy, antes de generar miedo, es generar esperanza. Solo de la manera en que usted lo afronte, lo viva, lo entienda. Porque podríamos estar hablando de cualquier cosa, ¿sí? Podríamos estar hablando de cualquier cosa, pero hablar en este momento de situaciones que casi nadie quiere hablar, que quiere dialogar porque resulta tenebroso, pues nos pone en ventaja, a la larga nos pone en ventaja y lo agradeceríamos o lo vamos a agradecer dentro de un poco cuando veamos las bombas cayendo. Y y esa Neil iba a decir que eso de que hablabas de la esperanza es finalmente una es la forma en que podemos identificar la profecía de la luz, que al final siempre tiene un mensaje de esperanza. Claro, la profecía real de la luz siempre guarda un mensaje de esperanza. Todo lo contrario, lo que tradicionalmente se nos ha enseñado de ella, ¿no? Que es pánico y terror, ¿no? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos hablando de un mensaje que no busca que crezcamos, sino que retrocedamos. Entonces, no tiene sentido. Bueno, entonces, ante el comentario que hacía nuestro compañero de Argentina, cabe resaltar que, bueno, no solamente la Argentina va a ser el remanente de esa catástrofe, de lo de la guerra, sino va a ser en este caso la América Latina en general, porque como lo dijo la profecía de los 9 tiempos, el cóndor le va a dar alimento al águila. Entonces el cóndor lo hace como un símbolo de toda esta cordillera de los Andes y llega hasta México, cubre toda la América del Sur, y ese es el espacio, ese es el remanente en donde pues toda esa catástrofe va a venir a refugiarse en estas tierras. Correcto. Saludamos a Mari Mar, nos dice saludos desde Chile. Primera vez que me integro a la mesa en directo. Qué bueno. También nos saluda Alajín AN. Saludos desde Sinaloa, México. Un fuerte abrazo para él. También Las Díaz, conectado Fernando Cárdenas. Nos saluda también Nancy Pérez. También está conectado Verónica García. Saludos a la mesa de trabajo en esta ocasión desde la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho aquí en el programa, hablando de México, lo recordé, y es que los Estados Unidos quiere poner un muro ahí. Yo diría que nosotros, los latinoamericanos, deberíamos aportar para el muro. Sí. Y uno ya, Neil se enloqueció. Es que ese muro que hoy se está construyendo para que del sur no suban al norte, va a ser el gran problema cuando del norte quieran bajar al sur en tiempos de guerra. Así que hoy las situaciones allá se ven mejores.
pero dentro de poco, muchachos, las situaciones mejores se van a ver aquí. Entonces, que lo construya Trump. Claro. Que lo construya para ver más de un Que lo coterráneo que lo haga y bien alto. norteamericano, gringo, como les decimos desde el sur, intentando volarse esa pared. Sí. Claro, Y lo más jodido es que tenemos un corazón tan grande que los vamos a ayudar a pasar. vamos a ayudar. Para que vea usted el avance espiritual que sí hay de este lado. Pero bueno. Bien, amigos, ya vamos casi terminando. El mayor refugio para la supervivencia se encuentra en nuestro corazón. La capacidad, el avance, la tenacidad, la limpieza, la pureza que usted en este momento cultive es su mejor refugio, porque esto le dará herramientas a ustedes para que en momentos de mayor desesperación puedan reaccionar como jamás nadie ha reaccionado en momentos tan complejos y tan difíciles. Así que, así como le dijo Jesús a sus discípulos cuando iban a enviar un mensaje que él les había entregado y que estaban aterrados del miedo, decían, no se preocupen, que no van a hablar ustedes sino un espíritu de verdad que poseen por toda la preparación que se les ha dado. Así que no hay que sentir miedo porque esa preparación en su mente, cuerpo y espíritu les hará tomar decisiones, acciones que jamás se imaginaron que podrían tener. ¿Por qué? Porque llevan una ventaja, porque se preocuparon en estos momentos de pensar y de hacer cosas que la mayoría ni se está preocupando. Pero esa mayoría que no se preocupa encontrará una esperanza en usted que en este momento sí se está preparando. Es un plan perfecto. Me recordaste la profecía Hopi, que habla del refugio en el corazón, ¿no? Cuando dice que solo aquellos que no participan de esta división ideológica son los que pueden supervivir para vivir en ese mundo mejor. Entonces, ahí los Hopi daban la clave de lo que tú decías, el único refugio en el que podemos resguardarnos de una situación que ni siquiera el búnker más tecnológico nos podría salvar es el corazón. Ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia del universo que nos guiará en un momento determinado para tomar las mejores decisiones, porque vaya que habrá desesperación, vaya que habrá sufrimiento, pero tú decías una clave ahora, ¿no? Quienes de alguna forma se preocupan ahora por hacer algo, serán guías en ese momento de desesperanza. Bueno, yo invitaría a todos a que estudiemos la profecía, que no le tengamos ningún tipo de temor, porque desde luego lo que la profecía quiere es, como dije anteriormente, brindarnos, primero mostrarnos la esperanza y segundo, mostrarnos ese camino, que la veamos como un mapa de navegación. Y simplemente eso, que no le tengamos ningún temor y que bueno, que ante los eventos que están aconteciendo, pues eso mismo, no hay que temer nada, definitivamente. Lo que hay es que prepararse interiormente para afrontar eso de la mejor manera posible. Lo clave que puedo resaltar de todo este estudio es que podemos empezar y debemos empezar por un cambio en la mentalidad. De esa manera, nuestra conciencia, por decirlo así, se va a resetear y vamos a generar nuevas condiciones a nivel interno que nos van a permitir hacer de nuestro corazón ese refugio interior que necesitamos, tanto para darnos esperanza a nosotros, como también dar esperanza a esa humanidad enferma y afligida que va a quedar después de la Tercera Guerra Mundial. Preocupémonos por aprender de la tierra en estos tiempos. En estos tiempos, ir al campo, cómo funciona esto, cómo se come un asadón, cómo se limpia la tierra, cómo sale el callo, ¿no? Cómo sale la ampolla, Claro. cómo se pone la semilla, en qué tiempo de la luna o en qué fase de la luna se siembra. Aprender esas cosas sería interesante. También, por ejemplo, aprender sobre intercambios, que podamos aprender a intercambiar cosas, valores, servicios, porque el dinero en un momento va a escasear. Por ahí hay una profecía que dice que el hombre cuando sepa que el dinero no se come, Los 9 tiempos. el dinero no se come, Los ricos querrán vender sus riquezas, ajá, pero nadie las querrá, porque ya no tienen valor, entonces, dice la profecía. eso. También entonces comencemos a cultivar el verdadero tesoro, el interno. Si se sigue preocupando por los tesoros de la carne, del billete y de lo físico, cuando venga le va a dar más duro. Lo va a pasar mal. Lo va a pasar feo.
Pero si hoy cultiva el mayor tesoro, como lo dijo Jesús el Cristo, que es interno, estarse por dentro, entonces recuerda el código de la lógica. Entre mayor sea la altura o el crecimiento del espíritu del hombre, menor será su pertenencia terrenal. Eso es una ley del espíritu. Es así. Entonces, amigos oyentes, gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos que el programa haya entregado por lo menos alguna cosita a cada uno de ustedes que le pueda servir para impulsarse en este camino de encontrar respuesta y certeza en estos acontecimientos mundiales. Una opción, visión noticiosa, ¿no? Para mantenerse informado todos los días de 8 a 9 de la mañana, hora de Colombia, para mantenerse informado de todos estos eventos y analizarlos bajo el contexto de lo que hemos aprendido. Gracias mil. Regresamos el próximo viernes. Recuerden que ya el próximo viernes es Descubriendo Televisión. Estaremos en el set televisado para presentarles nuestro próximo programa. Un saludo para todos y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.